Ya. Pues muy buenos días, sean todos y todas bienvenidas a este nuevo ciclo del Seminario Permanente sobre Migración, Género y Derechos Humanos, Tendencias Globales, Impactos Locales. Reiniciamos, de hecho, un nuevo ciclo del Seminario Permanente correspondiente al primer semestre del año 2022 que estamos inaugurando. Para aquellos que nos acompañen por primera vez, el Seminario Permanente sobre Migración, Género y Derechos Humanos ha sido concebido como un espacio de reflexión sobre las distintas aristas del fenómeno migratorio y desde una perspectiva multidisciplinaria y lo más abierta posible, es decir, que aunque el seminario se organiza dentro del proyecto Cátedras CONACYT que está llevando a cabo el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, la idea es ofrecer una perspectiva lo más abierta de las diversas facetas que tiene el fenómeno migratorio, y en este contexto hemos invitado ya a múltiples expertos en el área, y de hecho en el ciclo hoy, en el ciclo de este primer semestre que estamos abriendo de nuevo, tenemos ya el programa que en breve colgaremos en las redes, fundamentales en esta materia, como por ejemplo la movilidad humana en el centro y el norte del occidente de México, con las tendencias regionales que se están apuntando en esta materia, la relación e impacto de la política migratoria de Estados Unidos en México, sobra decir que este es un tema fundamental para nosotros, las jornaleras indígenas choles y el impacto de las migraciones de cuidado en los sistemas familiares. Por lo tanto, también vamos a tocar cuestiones de migración interna y no solamente internacional, que es nuestra área de especialidad. También vamos a tratar cuestiones relativas a la violencia y la migración, y también la complejidad migratoria, especialmente en la frontera sur de México. El día de hoy vamos a iniciar este nuevo ciclo con un tema que resulta esencial. Vamos a tratar la transversalidad de las políticas públicas en materia migratoria, y este es un tema fundamental para comprender la realidad de este fenómeno, pero es un tema complejo que muchas veces confunde a todos, empezando a los propios servidores públicos que tienen que dar atención a las personas migrantes. Por lo tanto, es un tema súper importante, y además tenemos el honor de que el día de hoy nos acompaña un invitado de honor, el maestro Manuel Arellano. Él es un colaborador estrecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH. Bromeábamos ahora al inicio de esta sesión, que ya está en breve a punto de afiliarse, porque cada vez que hemos tenido cualquier inquietud en materia migratoria y le pedimos ayuda, siempre está ahí disponible para todos nosotros. Y es una persona que, como van a ver ahora mismo, que voy a proceder a leer su síntesis curricular, conoce plenamente el ámbito migratorio y lo conoce desde dentro, desde dentro. De hecho, Juan Manuel Arellano Morales es originario de Chiapas, de San Cristóbal de las Casas, egresado de la Facultad de Derecho, y cuenta con un máster en anticorrupción por la Universidad de Salamanca, España, y otro máster en democracia y parlamento también por la misma Universidad de Salamanca, en España. Cuenta con múltiples diplomados, voy a leerles tan solo unos cuantos. Tiene un diplomado en estrategia legislativa, sistematicidad y armonización jurídica en el Congreso de la Ciudad de México, que lo tomó el año pasado, otro en Derecho Parlamentario por el Senado de la República, un diplomado de especialización en evaluación del impacto legislativo por la Universidad Iberoamericana, y otros más, y además cuenta con un certificado en investigación en sujetos humanos e investigación social conductual por la Universidad de Florida. Es además servidor público desde hace 16 años, tanto en el orden local como en el federal, y actualmente es director de resoluciones migratorias del Instituto Nacional de Migración y asesor del comisionado del Instituto Nacional de Migración. Se ha desempeñado también como abogado defensor voluntario en Hermanos en el Camino, que dirige el padre Alejandro Solalinde. Ha sido coordinador de los diálogos para la construcción del modelo migratorio en México desde la sociedad civil. Ha participado en múltiples actividades humanitarias dentro de las caravanas migrantes. Ha sido asesor también en el año 2018 del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Ha sido secretario técnico de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados durante los años 2015 y 2016. Asesor en el Centro de Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados, secretario técnico de la Comisión de Administración en la Cámara de Senadores durante los años 2011 a 2012, y otros múltiples cargos que dan fe
de que tiene un enorme conocimiento y sobre todo una enorme experiencia en esta materia tan importante para México y en general para el mundo. Y además, Manuel Arellano es una persona enormemente generosa en sus conocimientos, donde en nombre de todas las personas que trabajamos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, empezando por nuestro director, el doctor Omar David Jiménez, que justo hoy no ha podido acompañarnos, deseamos expresarle nuestro más profundo agradecimiento por estar siempre ahí, siempre disponible y siempre dispuesto a compartir todo lo que sabe sobre esta materia. Así que sin más preámbulo, Manuel, te reitero el agradecimiento en nombre de todo el equipo y te cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, Elisa. Doctora, siempre muy complacido de sentirme en mi casa, aunque sea virtualmente. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de Chiapas ha sido muy benevolente, sobre todo con la comunidad estudiantil, los egresados. Yo me considero abiertamente ya parte de mi alma mater en estos proyectos que va constantemente desarrollando. Lo decía en el año pasado, apenas el último mes, fue en noviembre, penúltimo mes, que tuvimos la última conversación, el interés que tiene esta administración actual de la universidad, sobre todo en los temas fronterizos. Es interesante cómo ya se ha integrado la universidad plenamente al estudio, a la práctica, al conocimiento, al debate, al conversatorio permanente de los temas fronterizos. Chiapas, mucho tiempo se dijo que era la última frontera, pero no, yo creo que es la puerta de entrada a México y ahora queda en evidencia con los flujos migratorios inusitados que ahora les llamamos comúnmente caravanas, es la puerta de entrada a México y lo que pasa en Chiapas se replica en todo México. Es por ello la importancia de mantener un monitoreo permanente académico, estudio sobre el tema. En este proyecto de cátedras CONACYT, que ha dado muchos frutos, es un semillero del conocimiento en todo el país y sobre todo adaptarlo a un programa dentro de la universidad nos llena de orgullo porque estas oportunidades nosotros como estudiantes las esperábamos desde hace mucho tiempo, se venían gestando y ahora la sensibilidad y el conocimiento que tiene el rector Carlos Natarén, que agradezco la invitación a esta sesión, y también al director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, al doctor Omar David Jiménez Ojeda, hace que llegue a los alumnos, a la comunidad unachense, el constante conversatorio, el debate, las ideas que existen ahora de manera global. Y esto es muy importante porque genera conocimiento y nos mantiene integrados permanentemente con estas tendencias globales y los impactos locales. La transversalidad de las políticas públicas en materia migratoria, bien lo decía la doctora Elisa, es un tema bastante complejo, sí, para entenderlo, pero no es tan difícil en articularlo, más cuando tenemos un marco jurídico sólido en nuestro país, partiendo desde la convencionalidad de los tratados internacionales, así como de la Constitución. Nuestras reformas constitucionales que se han ido armonizando con el contexto internacional hace irlo entendiendo de mayor manera. El contexto, bueno, quiero arrancar con esto, decía, para no darle vueltas a lo mismo en el tema migratorio, que no lo sabemos todo, es inacabado, está constantemente evolucionando y sobre todo suceden cosas inesperadas, como lo fue en diciembre pasado la tragedia de los 56 migrantes fallecidos precisamente ahí a unos kilómetros de donde están ustedes, y eso nos muestra, nos evidencia que el combate a la corrupción es frontal y debe de ser de lleno, no parar como servidores públicos, no parar como instituciones en señalar los actos corruptos, sobre todo
de todas las instituciones, cualquiera que sea, sea del orden público, federal, local o municipal, sobre todo las corporaciones de seguridad. Hay que señalarlas y desde luego a estas personas se les mantiene en memoria, triste memoria, los mató la corrupción. La corrupción, desde luego, de agentes de la institución migratoria, sí, pero también de las demás instituciones que son coadyuvantes en esta política de contención migratoria, de control migratorio más bien, en nuestro país. Bueno, ahí veo la primera lámina, yo creo que se está compartiendo. Veamos cómo concluye el año en México. La autoridad migratoria, los aseguramientos va en 252,000, más de 252,000 que se encontraron irregularmente hasta el mes de noviembre del año pasado. Esto lo superó, llegaron casi a 258,000 con los flujos inusitados de diciembre. Habíamos dicho en otras sesiones que es difícil la contabilización porque la migración se mueve de manera underground, es decir, de manera clandestina, de manera oculta, en un submundo que es el no evidenciar por dónde, qué cruces, qué pollero, qué coyote, como otro nombre les llaman, tantos nombres que tienen ya los traficantes, por dónde los mueven, por dónde los pasan. Se trata de esconderlos lo más posible y para evidencia el tráiler que pasó por Chiapa de Corzo, que resultaron, eran más de 3 tráileres que tenían destino hacia el norte de la República Mexicana. El anterior récord era en 2015 con 198,000 personas que se aseguraron y esto en 2021 superó todos los récords y expectativas al respecto. En lo que va del sexenio, entendemos que ahora se deportan menos personas, es decir, que ya se les da como opción el estar en México como país de destino, como país de acogida, como país de estabilización en este trayecto hacia, en busca de ese sueño americano que es pesadilla y que se convirtió ya en pesadilla y que ahora ya no existe. El 2021, según la Unidad Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, fueron alrededor de 101,000 extranjeros deportados, es decir, el 40%. Ha disminuido mucho las deportaciones. En 2015, de los 181,000 fueron deportados el 90%. Veamos cómo se está comportando ahora la política migratoria en México. Sí asegurarlos, pero deportarlos menos. Es decir, México está siendo, y pues no sé si más benevolente, pues sí, ha sido muy solidario con la migración, con el asilo, con el refugio, pero ahora es un país de opción a quedarse, de opción a estabilizarse, a mantenerse y también que sea de manera permanente el respeto a sus derechos humanos. Bueno, en este ejercicio 2021 reciente, 214,000 personas fueron predominantemente aseguradas de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, y veamos, la vez anterior dábamos las cifras y las estadísticas de cómo ha repuntado Haití en cuanto al flujo inusitado, o a flujos caravanizados, o a las caravanas, como ellos les llaman. Bueno, solicitudes de refugio, datos de la Comar, son de que el número de deportaciones se ha reducido, repito, pero unas 130,000 solicitudes persisten desde 2021, que supera el récord de 2019 con 70,000, y hasta el mes de noviembre son unos 84 millones de personas que estaban en desplazamiento según ACNUR también, cifra que supera a los registros de 2020 y 2019. Estoy dando estas cifras porque no las dimos en otras sesiones anteriores y sí son importantes ir actualizando cómo va cerrando el año México, cómo está la situación en este momento a nivel global. No es solo nuestra región la que está teniendo estas
estos flujos inusitados, estas caravanas o estos flujos caravanizados, que también ya explicamos por qué flujos caravanizados. El crimen organizado ya está inmerso dentro del tráfico de las personas migrantes. La violencia sigue siendo el principal motivo de la migración forzada. Ahí describo la violencia en África, la violencia que hay en el Congo, en Etiopía, cómo se está comportando para que tengamos estos flujos afrodescendientes inusitados también, porque veamos en nuestra entidad, en nuestro estado, sobre todo Tapachula, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanta gente africana? ¿Por qué hay tanta gente haitiana? Es por este motivo. El motivo, y esta es la explicación, ellos están huyendo de la violencia en sus países, las guerras que se están desatando, y desde luego aquí aparece Afganistán también con ahora ya asumir al poder este grupo armado del Talibán, que es un grupo paramilitar, fueron y ahora están en el poder, y vimos las imágenes a principios del año 2021 evidentes de cómo escapaba la gente en aviones de los Estados Unidos, y hasta en desesperación se huían a las alas del mismo avión con la intención de escapar de su país. Bueno, ¿cómo está la contracción en América? La cantidad de desplazados en México y Centroamérica este año no tiene precedentes. Ya lo dijimos, ya estamos describiendo las causas. Casi 1 millón de personas hay en la región, han huido de sus países a causa principalmente de la violencia, de las amenazas, el cobro de derecho de piso en sus comunidades de origen, en sus poblaciones de origen, la extorsión, lo que comento, el reclutamiento de las pandillas, el sicariato forzado que conocemos nosotros, la prostitución, falta de oportunidades, estragos de la pandemia y desde luego la crisis de COVID-19 y el cambio climático. Yo le quiero agregar a esto, a estas causas de migración forzada, también la corrupción de los gobiernos en Centroamérica. Esto no nos va a dejar mentir de que la corrupción que se ha dado en este régimen de Daniel Ortega en Nicaragua ha hecho salir a migrantes. Lo que ha pasado en Venezuela, el régimen de corrupción de Nicolás Maduro, ha hecho desplazar a migrantes. El gobierno que apenas va saliendo de Juan Orlando en El Salvador, ha hecho desplazar a migrantes. Honduras, que ahora Nayib Bukele hace este paradigmático gobierno de Nayib Bukele, que pues siembra un poco de esperanza, pero no lo es todo. Yo creo que esta descomposición se viene dando desde el siglo pasado y desenlaza en estos flujos masivos de centroamericanos hacia el norte. Son datos del ACNUR. La tragedia en Chiapas evidencia la necesidad de la migración ordenada, segura y regular, sí, pero con respeto irrestricto a los derechos humanos. 56 migrantes es un número emblemático, desastroso, lamentable, de centroamericanos que mueren y bueno, una centena de heridos. Y esta es la mayor tragedia para Chiapas en materia migratoria y también la mayor tragedia después de los 72 acribillados de San Fernando, Tamaulipas, que ya conocemos o tenemos memoria. ¿Qué está pasando en Venezuela? Pues la crisis socioeconómica, desde luego, evidencia la crisis de desplazamiento. Más de 6 millones de venezolanos se han desplazado abandonando su país. Europa, ¿qué está pasando en este momento en el mar Mediterráneo? Más de 16.500 migrantes que intentaron cruzar y perdieron la vida 1.140 personas en este intento. El Canal de la Mancha, que es uno de los flujos para buscar cruzar a uno de los imanes económicos en esta región, pues se han ahogado más de 27 personas, donde esta ruta pues se tenía contabilizado 2.500 personas y solo en noviembre 27 personas. Entonces,
vemos de que el mundo está en constante movimiento, no se podría entender a la evolución mundial y ahora más la globalización. Estamos viendo esta contracción tanto económica, social, política y el dominio de las regiones, sobre todo las regiones económicas. El caso de Asia, el caso de Europa, sí, Alemania que lidera esa economía, y nuestra región del norte de América, que es los Estados Unidos. Bueno, la situación en Libia no es menos, donde fallecen 43 personas en un accidente igual de naufragios mortales en sus aguas de estos mares, que pues ya no son, vemos que ya no son fronteras, son barreras nada más. La migración va a seguir, va a continuar. Quiero asegurar que en este momento la situación no va a minorar en los próximos años, mientras continúen los flujos inusitados, estas caravanas, como se ve que continuarán, va a continuar la política de contención de las naciones. Bueno, Bielorrusia, ya nos decía la doctora Larisa hace un momento, pues bueno, aquí es cómo está esa región de este continente europeo, que está pasando con Bielorrusia y con las fronteras de la Unión Europea, sobre todo con el conflicto de Irak, que continúa y también mantiene esta expulsión migratoria forzada. El cambio climático, bueno, pues aquí lo plasmo, que es probablemente el mayor motivo, ya está desplazando por mucho a la cuestión económica. Simplemente la cuestión económica se sigue manteniendo, sí, pero el cambio climático está repuntando como una de las causales de migración forzada. Y bueno, de ahí las crisis de violencia y que va segmentada por regiones de los países y de los continentes. Y esto es lo que me interesa para ir cerrando la parte introductoria. Norteamérica, el flujo subió de 7 a 15 millones de migrantes en 3 lustros, es decir, que ha repuntado el doble en estos 3 lustros, unos 281 millones de personas en el mundo que tienen la condición de migrante, equivalente al 2.6% de la población, según informe de la Organización Mundial de las Migraciones. Esta cifra es superior a 128 millones de 1990, que se ha triplicado en relación a cuando inicia este conteo en 1970. Es decir, en 2020, más del 40% de personas migrantes provenían de la región de Asia, que siguen manteniendo ese 20% con estas nacionalidades. En segundo lugar, México, y en tercero, Rusia. Es decir, que México tiene un lugar relevante, se mantiene en segundo lugar como población migrante hacia el norte, hacia los Estados Unidos, predominantemente. Y desde el conteo que se hace en 1970, mantiene un primer sitio como comunidad latina, la primer minoría es de mexicanos. Y que bueno, pues hay casi en Estados Unidos 51 millones desde 2019, que desde 1970 fueron o eran 12 millones. El segundo puesto lo ocupa Alemania como país de acogida, con 16 millones de migrantes en 2020, un 8.9 en 2000, que es cuando empieza a contabilizar. Bueno, los riesgos ya sabemos, los riesgos son evidentes, lo venimos dando desde el inicio, es la ruta migratoria, toda la cadena delictiva que se enfrentan las personas migrantes o en movilidad, son cada vez más ensañados el crimen organizado, y por un lado, y el acoso de corporaciones policíacas y también personal corrupto que hace mal uso de las facultades como servidores públicos, acosan por un lado y por otro a las personas migrantes, y bueno, el desenlace es fatal porque cada vez procuran esconderse más. Ahora, ya hablando en materia con el tema de
la transversalidad de las políticas públicas en materia migratoria. Decíamos que sí es un tema complejo, pero también debemos de saber que es un tema prioritario en los gobiernos del mundo, en los 3 órdenes de gobiernos de los países, por lo siguiente: no se puede entender en este momento un proyecto, un plan de gobierno en los países, en las naciones, en este instante de globalización y de flujos inusitados, si no es con una transversalidad de las políticas públicas en materia migratoria. Decía al inicio en el pre-comentario que México cuenta con un marco normativo concurrente, la convencionalidad que tienen los tratados internacionales, la reforma en materia de derechos humanos, la ley de migración, el reglamento actual y sobre todo este aporte que ha tenido la sociedad civil en esta materia ha hecho que tengamos ya un marco jurídico robusto que nos otorgue estas herramientas para el respeto a los derechos humanos y para, desde luego, la administración pública en cuanto a facultades, distribuir facultades en estas políticas públicas en materia migratoria. No quiero hacer mención de todo lo que incluye ya en la ley de migración, en su reglamento, de qué manera, e irme a los términos. Parecieran términos nuevos, pero en la administración pública, desde el siglo pasado, tenemos ya nuestra Constitución, sobre todo, y más ahora en este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la reforma constitucional para los programas sociales sean texto constitucional. Ahora, ¿qué falta? Falta el ingrediente principal para que sea una política transversal. Y bueno, y la transversalidad se enriquece a la función pública de manera tal que conecta, interconecta, articula a distintos sectores institucionales, dota de sinergias, de estas herramientas que les menciono, para articular mejor y de manera efectiva las acciones de gobierno hacia los ciudadanos. En la década de los años 30 del siglo pasado, como les menciono, se introduce la expresión de análisis de las políticas públicas. Es decir, ya se empieza a estudiar cómo hacer políticas públicas más efectivas y que ayuden de manera real a la gente. Desde luego, cientistas sociales, grupos de interés, sociedad civil, repito, y el mismo gobierno los gobiernos empiezan a estudiar estas políticas públicas y posteriormente para que sean incorporadas en elementos de racionalidad limitada para la toma de decisiones. A partir de los años 90, principalmente en México, se define la política pública como un conjunto de acciones del gobierno que producirán efectos específicos en la economía y en las sociedades. Es por ello que hay que hablar de políticas públicas. También debemos explicar la interrelación que existe del Estado, la política, la economía y la sociedad. La formulación de políticas públicas hacen espacios de los gobiernos democráticos, como el que ahora ha emanado de una elección en 2018. ¿Cuáles propósitos son? Que las plataformas electorales en programas y desde luego en acciones produzcan resultados y cambios en el mundo real, que les sirva a la gente, que les sirva a los grupos más vulnerados y ubicar desde luego qué políticas sí son necesarias, cuáles sí funcionan y cuáles definitivamente no aplican por diversas condiciones y ser relevadas o ser adecuadas. En este diseño de políticas públicas se generan programas, acciones que, repito, produzcan cambios, pero también aparecen los grupos o los vínculos que son beneficiarios de esta formulación. Y aquí es donde ya incluimos dentro de estos grupos vulnerados a la población migrante, que si bien está en tránsito, repito nuevamente, ahora las naciones ya deben de ir sectorizando
en grupos también beneficiarios a la población migrante, porque cada vez México es un país de destino y opcional también a América del Norte. Este es, yo creo, el reto más importante que tiene el país en este momento, la instrumentación de las mismas y sobre todo los resultados, medirlos cuantitativa y cualitativamente, como ya previamente lo comenté, para saber si realmente estamos combatiendo la pobreza. Sepamos que con la migración también viaja la pobreza y la precariedad. Entonces, es un grupo directamente beneficiado al respecto. Y bueno, pues parte de esta igualdad jurídico formal, para hacer esta planeación debe de incluir ya a las personas migrantes. Generar políticas públicas es para incorporarlos plenamente a la categoría de género y de grupos vulnerables. Implica que el Estado, pero también los gobiernos locales, los 3 órdenes de gobierno en nuestro país, reconozcan esta situación de discriminación en la que se encuentran sobre todo las personas, las mujeres, niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y personas migrantes, minorías indígenas, también deben de ser considerados para ser integrados, y esto nos permitirá avanzar en cuanto a la búsqueda de igualdad real, tangible, visible en la construcción de espacios de autonomía. Bueno, los mayores avances los vimos en el siglo XX, desde luego, partiendo de la Declaración de los Derechos Humanos emitida en 1948 y las convenciones, protocolos, acuerdos que firmó México, ampliación de catálogos de derechos, las reformas constitucionales, las constituciones locales, la armonización integral del marco jurídico. Ya tenemos la estructura dogmática, por así decirlo, en nuestro marco jurídico. Ahora transitemos a la parte orgánica y a la parte de la acción. Sin embargo, pues sabemos que pese a todos estos tratados internacionales, acuerdos, la realidad es de que faltan muchas personas y grupos por integrar a estos, pues ya no tanto al marco jurídico, ya lo dije que ya fueron integrados, pero sí a el beneficio real y que no queden excluidos, sobre todo en las condiciones de sus derechos satisfactores más fundamentales. Bueno, estadísticas hay infinitas al respecto. Yo repito, la migración es un tema sobrediagnosticado, hay estudios, hay tratados, hay análisis, hay temas tan pormenorizados como lo es este ahora, pero vamos de la mano, derechos humanos y desde luego las políticas públicas. Ahora los grupos de en situación de vulnerabilidad, vemos cómo son más reales en cuanto a los cinturones de pobreza, a estos campamentos que existen en la parte norte de nuestro país, donde están hacinados los migrantes en espera de ser asilados en los Estados Unidos. Ahí vemos a la pobreza, a la precariedad, a no tener nada más que la misma intención de buscar un futuro mejor para ellos, para sus niños, para sus esposas, para sus viejitos, adultos mayores, que muchos están viajando con ellos, están en tránsito hacia la búsqueda de este futuro mejor. El marco jurídico mexicano, pues ya comentaba previamente, la Constitución política, los artículos del 1 al 11, desde luego, y todas las garantías, el catálogo de derechos humanos logrado en la reforma reciente de la Constitución, contiene ya la integración de estos grupos vulnerados. La misma ley de migración ya lo contiene también y lo describe la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Educación, y aquí ya voy enfocándome a la transversalización jurídica que debe de existir sobre la integración de las políticas públicas en materia migratoria. Tengo descritos, pues, desde luego la ley de educación, qué artículos, las leyes que se han reformado, pero yo creo que lo más importante, veamos el status quo, cómo ha funcionado en este intento por la integración plena de derechos y de beneficios
en cuanto a las políticas públicas en materia migratoria. La Constitución Política de la Ciudad de México lo integra efectivamente en el artículo 11, el derecho de las personas migrantes y sujetas a protección internacional, las personas migrantes y las personas sujetas de protección internacional y en otro contexto de movilidad humana, así como familiares, independientemente de la situación jurídica que tengan, la irregularidad que tengan en el país, no importa, importa el principio pro persona, la persona humana. Tendrán la protección de esta Constitución de la Ciudad de México, no serán criminalizados por condición de migrantes y las autoridades adoptarán las medidas necesarias para la protección efectiva de sus derechos bajo criterios de hospitalidad, solidaridad, interculturalidad e inclusión. Este texto jurídico es un marco, es una constitución marco, una constitución local, desde luego, marco para plasmar en un texto constitucional. No tiene precedentes en nuestro país otra reforma constitucional local y desde luego a mí me daría mucho gusto que se replicara en un futuro, o es una reforma ambiciosa constitucional a nuestra Carta Magna para que se integre este texto también, donde ya se integra plenamente en nuestra Constitución la población migrante. Y desde luego, bueno, pues en el texto, en el trayecto de el texto constitucional de la Ciudad de México, pues describe su artículo 20, nada más los voy a enumerar: la ley de interculturalidad de la Ciudad de México también, en atención a migrantes y movilidad humana en la Ciudad de México. Esta fue publicada el 7 de abril de 2011 y tiene un capítulo completo en materia de interculturalidad. Este texto también de esta ley secundaria es sin precedentes, pero es marco para las entidades federativas, y aquí voy aterrizando más de cómo sí es posible la transversalidad de las políticas públicas en materia migratoria en los gobiernos locales. No esperar que todo venga de la federación, que todo venga de nuestra Carta Magna. Tenemos la facultad en las entidades federativas, desde luego fundado en el respeto y la accesibilidad a derechos plenos de esta población migrante. Desde luego, la ley secundaria en materia de la Ciudad de México, de esta ley de interculturalidad, describe en todo su texto, en el articulado, desde luego respeto, pero también accesibilidad a las políticas públicas. Existe también el reglamento de la ley de interculturalidad, dándole atención a migrantes y a la movilidad humana, y aquí habla en su capítulo 5 de los programas, ya que programas de desarrollo para la ciudad, que incluye estrategias, objetivos, líneas de política que ejecutará el gobierno de la Ciudad de México para la hospitalidad, la interculturalidad, la atención a migrantes y a la movilidad humana. Existía esta Secretaría de Desarrollo Rural, que ahora le han cambiado de nombre, la han integrado a una Secretaría de Desarrollo Social, pero mantiene el mismo interés, sobre todo en la atención a migrantes y movilidad humana. Y con ello, bueno, pues describo en todo el marco jurídico local cómo es posible. Ahora, en las acciones institucionales, en los gobiernos, sobre todo el gobierno federal, la SEP ha implementado ya programas para el Sistema Nacional de Competencias, que realiza ya acciones generadoras de valor para trabajadores y empleadores, y echaron a andar ahí un programa de Conocer, el cual define como una competencia e ir integrando las habilidades, las destrezas, conocimientos de la población migrante a una comunidad productiva. Es posible, por supuesto. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, hablando de transversalidad, otra secretaría, la del Trabajo y Previsión Social, hace ya a través del Servicio Nacional de Empleo
cuenta con un subprograma de repatriados que son integrados a una actividad laboral y desde luego son devengados, es decir, son pagados estos servicios que hace y sirve con el objetivo de apoyar a nuestros connacionales que regresan de los Estados Unidos y también van integrando a grupos vinculados, precisamente estos que vemos ahora en Tapachula y en las poblaciones fronterizas de Chiapas, que los vemos en jardines, pintando, haciendo tareas de bricolaje, de chaporreo y de atención a los jardines. Ellos son pagados por la Secretaría del Trabajo para ser integrados de manera laboral, temporal desde luego, pero al fin productiva en nuestra población. Y bueno, son buenas estrategias que se están siguiendo. La Secretaría misma de Relaciones Exteriores, porque también sepamos que tenemos migrantes nuestros en el exterior, connacionales, que también de manera transversal hay que atenderlos en esta red de asistencia administrativa, en la red consular en el exterior, para la accesibilidad, desde luego, de trámites, de derechos y de acceso a la justicia de su país de origen. Y bueno, hay que aprovechar la mano de obra calificada. Esto es esencial en cuanto a la reintegración de nuestros connacionales en el exterior. Aprovechemos la experiencia que traen en productividad, en tareas de construcción, de reparación, de oficios, de la mano de obra calificada que han tenido en las armadoras de automóviles o en la industria o en las mismas manufactureras que ellos elaboran por años y adquieren una experiencia que hay que aprovecharla para hacerlo más productivo en nuestro país, en este corredor industrial del centro de la República, que es una mano de obra muy calificada y desde luego debe de ser muy bien aprovechada en estas actividades industriales que tenemos en nuestro país. El manejo del idioma se vuelve otra herramienta también para nuestros connacionales. Vienen algunos ya hablando inglés-español y eso los hace tener un valor extraordinario en cuanto a su percepción y a su empleo en este ahora boom que tenemos de las empresas automovilísticas en nuestro país. Voy a dar un ejemplo nada más de políticas públicas migratorias para no cansar aquí a nuestras amigas y amigos y ya desde luego ir aterrizando en cuanto a las propuestas en materia de políticas públicas y transversalidad. El ejemplo de políticas públicas migratorias no es nuevo. Ha funcionado el programa Bracero que se desvirtuó con esta colaboración de los Estados Unidos y México y terminó siendo en los 70s del siglo pasado como un fraude para nuestros connacionales porque Estados Unidos sí pagó, pero pagó al gobierno de México y el gobierno de México utilizó ese dinero para un gasto del gobierno que no debió de hacer y terminó en un fraude. Terminaron defraudados miles, fueron alrededor de 40,000 braceros que fueron defraudados por el gobierno y no les pagaron. No les pagaron al trabajo realizado por una década en los Estados Unidos, a algunos otros más, y ahora se encuentra en una situación de salud y precaria y sin haber obtenido el ingreso por este trabajo que hicieron, pero en sí era un programa pues accesible para integrarse a una economía estadounidense, ganar dinero, ser temporal y regresar a invertir en nuestro país. Era buena la intención, pero desestimado por la administración gubernamental del siglo pasado, que bueno, ya sabemos o tenemos idea de lo que sucedió. El programa en Canadá sigue funcionando, que es el de trabajadores agrícolas temporales México-Canadá, más o menos lo que pasa ahora en Chiapas, este trabajo temporal de trabajadores centroamericanos agrícolas que llegan a trabajar a las fincas bananeras, cafetaleras y a las fruteras o a las de hortaliza temporalmente y se regresan a su país. Y esa es una buena
disposición por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y por los gobiernos locales también. Eso debe de seguirse incentivando porque hace que la población migrante se mantenga en movilidad, tenga un beneficio de un trabajo remunerado, bien pagado, y desde luego hay que mantener monitoreado en el respeto a sus derechos laborales. Hay que mantener ese control en cuanto a los patrones y a las empresas también que contratan. Bueno, ahora el fundamento, desde luego, jurídico está en cada una de las leyes secundarias, pero el ejemplo de instrumentación jurídica de un programa exitoso como es el programa con Canadá, desde luego parte del fundamento del artículo 123. Ahorita voy a dar la vértebra de cómo se articula de manera jurídica. Desde el artículo 123 parte, enseguida la Ley Federal del Trabajo, el artículo 523, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, desde su artículo 16, contiene los lineamientos, de ahí se van al reglamento interior de la Secretaría del Trabajo y hasta el manual de organización general de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esto hace bajar vertebralmente a las instancias del orden local y obtener este memorándum de entendimiento entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el gobierno de Canadá relativo al programa de los trabajadores agrícolas temporales, y hace pues desenlazar una regla de operación entre ambas o en estas naciones para que respeten derechos, sean de manera regular capacitados y sean conjuntados, organizados para llevarlos a trabajar al norte. Y bueno, la responsabilidad es compartida, es transversal también, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación por parte de la institución migratoria, la Secretaría de Salud, el Gobierno de Canadá, las asociaciones de empleadores que existen y que en este caso son los sindicatos, estos Farmsville o estos organizaciones de trabajadores migratorios en los Estados Unidos. Bueno, para no ir agotando en todo esto, veamos qué casos de éxito, continuemos en el ámbito local, han funcionado. En la Ciudad de México se ha logrado la implementación de la modificación de las reglas de operación de más de 18 programas sociales con la leyenda de cuando el solicitante sea de origen extranjero podrá presentar alguna de las siguientes identificaciones, desde su credencial o constancia de inscripción al padrón de huéspedes de la Ciudad de México hasta su constancia de Comar, su identificación de regular estancia por parte de la institución migratoria, que puede ser la tarjeta de visitante por razones humanitarias, la tarjeta de residente permanente, tarjeta de residente temporal, tarjeta de inmigrado, o bien alguna credencial con fotografía expedida en México o en el extranjero. Con eso ya tienen accesibilidad a los más de 18 programas que existen. También existe una CURP temporal que les da esa posibilidad y que esta estrategia, pues desde luego, es ya contenida en la Constitución local y pueden acceder a todos los programas que, pues los podría mencionar, pero hay unos muy interesantes, el programa al fomento del trabajo digno, al desarrollo integral de la familia en la Ciudad de México, al Fideicomiso de Educación Garantizada de la Ciudad de México, al Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, al Instituto de Educación Media y Superior para continuar sus estudios en la Ciudad de México, y más abajo todavía a nivel de alcaldía, en la alcaldía Cuauhtémoc, existe la brigada de la alcaldía Cuauhtémoc que tiene actividades sociales para las personas migrantes, el programa de becas deportivas, el apoyo económico para el reconocimiento de personas cuidadoras, el Corazón de México Educa, que es la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, el apoyo social y económico para embarazadas, para mujeres adolescentes embarazadas y madres jóvenes, que también integra a las personas migrantes, el apoyo económico a jefas de familia, apoyo económico a personas no asalariadas, o es decir, que no encuentran un trabajo digno,
y pueden acceder a este programa, participación social, arte, cultura, incluyente, programa de apoyo para la salud de las personas, que ahora es muy necesario. Y bueno, el pendiente en las entidades federativas es esto. En Chiapas, ¿qué le falta? Elaborar un diagnóstico cuantitativo, cualitativo, que dé cuenta del perfil de la situación de esta población migrante que se encuentra en nuestra entidad. Ya vemos en Tapachula, no sabemos a real entender cuántos hay o existen, porque se están moviendo constantemente, van, vienen, regresan, buscan cruzar hacia el norte de la República, son retornados nuevamente a sus países de origen, lo vuelven a intentar, pero necesitamos hacer el esfuerzo por tener un padrón de la población migrante. Desde luego, reformar nuestra Constitución, crear una ley de interculturalidad que es muy necesaria ya en nuestra entidad. Es una entidad que ya tiene una población de chiapanecos migrantes hacia el norte de nuestro continente, ya considerable. Tapachula y Chamula, Chiapas, encabezan este padrón. El marco jurídico también para una política migratoria en la entidad, crear este consejo del migrante chiapaneco, la modificación de las reglas de operación o las adaptaciones de las reglas de operación para incluir a las personas en movilidad humana. Esto va a hacer ya tener en nuestra constitución local normadas las políticas públicas para las personas migrantes que lo requieren, y el caso de Tapachula como población fronteriza y de acogida de población migrante, debemos de dotarle mayores recursos para la atención en servicios básicos, accesibilidad a los servicios básicos, a la infraestructura y desde luego a tantas necesidades que tienen en cuanto a abastecimiento de alimento y de necesidades primarias estas personas. Esta red de defensorías de oficio también, que harían un papel muy social y muy sensible, el registro de atención a esta población que deben de tener los segmentos de sexo, edad, necesidades primarias, que debe de hacerlo la Secretaría de Desarrollo Social local, la atención integral para garantizar una inclusión plena a la población con movilidad humana. Y bueno, pues eso implementar, ya se hizo en otro sexenio, se hizo este programa con Estados Unidos, se dejó de hacer, no entiendo por qué, pero existía una Secretaría de Desarrollo, una Secretaría de Relaciones Exteriores del Estado, que mantenía las relaciones muy estrechas con los Estados Unidos y Canadá, pero existía en Tuxtla Gutiérrez, si no mal recuerdo. Y bueno, pues esto nos va a hacer tener enormes beneficios y un respeto pleno de derechos y acceso pleno a la justicia y atención integral social de estas personas. Con esto arranco, doctora Elisa, compañeras, compañeros, colegas. Estoy para servirles y disculpen el exceso de términos, pero estoy para servirles en cualquiera de los rubros que ya mencioné de manera general. Manuel, al contrario, nada que disculpar, muy al contrario, muchísimo agradecimiento. Creo que el tema es tan amplio y tan importante que pese que lo has explicado con muchos detalles, todavía han quedado como lagunas, yo creo, es decir, el tema es muy complejo, sobre todo muy difícil para que aterrice en entidades locales que no sean la Ciudad de México. Así que yo creo que es muy probable que, aunque de momento no tenemos preguntas en el chat, haya bastantes inquietudes entre las personas que nos están acompañando. Es el momento para que cualquier persona que lo desee le exprese sus dudas, sus inquietudes al maestro Manuel Arellano. Si hay alguna persona interesada en preguntar, por favor, ese sería el momento ahora. Tenemos una pregunta en el chat de Juan Astudillo. Él pregunta, ¿cómo es que México se vuelve destino para migrantes africanos y de países más lejanos? Y después tendríamos una pregunta a cargo de la doctora Larisa, después de contestar a esta. Por favor, adelante, Manuel. ¿Cómo es que México se vuelve? Sí, bueno, no es el destino primordial para afrodescendientes.
sí es el país de tránsito para llegar a su destino final, que es Estados Unidos. Pero ahora, como opción, y por eso lo mencioné, es un destino opcional México. Ahora, al no poder llegar a los Estados Unidos, optan por quedarse estabilizados en México. Vemos que en Tapachula ya existe en esta colonia, junto a la estación migratoria de Tapachula, que si no mal recuerdo, bueno, todo el mundo ya le conoce como la Nueva Haití. Es una colonia que ha tenido alrededor de 10,000 personas afrodescendientes, calculaban. Yo los he visitado en diversas ocasiones, ahora han disminuido, ya no están los que habían en el 2018, ya han disminuido. Me parece que es la Divina Esperanza, o un nombre así tiene, pero quedaron para estabilizarse ahí. Pero no era su destino quedarse en Tapachula, no es su destino. Para algunas personas que digan, bueno, ¿qué vamos a hacer con tanta gente aquí? Pues sepan que Tapachula no es el destino, es tránsito nada más. Sí han traído beneficios económicos serios. A algunas personas les da inquietud la cuestión de salud y también de seguridad, pero les quiero decir que no ha repuntado el crimen o los delitos menores en Tapachula. Se mantiene, le ha dado mucha movilidad económica, mucho dólar ha circulado ahora en Tapachula, que sí hay hacinamiento, por supuesto, y ahí es donde salta el tema de los contagios, sobre todo ahora con el COVID o las enfermedades de transmisión sexual. Pues hay que tener precaución. Yo creo que ahí hay que ayudar al gobierno local de Tapachula. Ya dije cómo, ya describí, hay otras formas también de cómo ayudarlos en programas emergentes para la población que está en movilidad y también ayudarle al gobierno local. En sí no se van a quedar, no se quieren quedar, es una opción de destino México para estabilizarse y para en un futuro buscar nuevamente seguir transitando hacia el norte. Larisa tenía la mano levantada y luego tenemos otra pregunta pendiente en el chat. Adelante, Larisa, por favor. Antes que nada, muchas gracias para su presentación, fue muy interesante. Y quería preguntar, usted dijo que en año pasado, 2021, había deportado solamente 40% de los todos que fueron personas extranjeras en situación irregular que fueron asegurados. Solamente 40% fue deportados. Y de allá, como usted comentó, que sí, ahora México sí es cambio tremendo en comparación con años que fue 90%, todos sabemos estos datos que fue como un porcentaje muy alto de deportaciones. Entonces, pregunta es, ustedes dicen que hay opciones ya en frente de las personas migrantes, si 60% tiene opciones. ¿Qué opciones ellos tienen? Si ellos tienen la opción de aplicar a estatus de refugiado, pero ¿qué otras opciones ellos tienen para asentarse o quedarse o estacionarse en México? Sí, doctora, gracias. Respondo rápidamente. El 2021 fueron un total de 252,000 extranjeros que se encontraban de manera irregular en el país. El conteo fue hasta noviembre del año pasado. El anterior récord era de en 2015 de 198,000 personas que se aseguraron. Veamos cómo ha crecido exponencialmente. Pero el 2021 ha sido el mayor año en la historia de nuestro país con personas irregulares en México, con este conteo que se hizo de 252,000, que se tienen estimados de manera oficial. Quiero decir que la migración se mueve en la clandestinidad.
en la irregularidad, para hacer el término correcto, y esto hace más complejo un conteo real, pero se tiene ese estimado. Pero en sí este sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador es el que menos ha deportado migrantes, es decir, que solo se han deportado el 40%. Anteriormente, en 2015, que fueron 181,000 deportados, es decir, se deportaron el 90% de asegurados en el país. En este sexenio solo el 40%, entonces es en sí muy poco, muy baja la deportación. México le está dando oportunidad a la migración, ha sido benevolente y lo repito, aunque no mucha gente le gusta, México es muy solidario con los migrantes, que sí existe. Y esta es la otra pregunta de la doctora Larissa y la respondo ahora. ¿Existe un enorme reto en respeto a derechos humanos? Sí, es persistente y debe ser permanente que estas malas prácticas se combata la corrupción. Es la principal tarea que tiene el presidente de la República en este momento, el combate a la corrupción. Es el combate a la corrupción también de manera integral en todas las instituciones. Y aseguro que estos 56 migrantes guatemaltecos y centroamericanos y otros más dominicanos que fallecieron, que perecieron en la carretera de Chiapa a Tuxtla, los mató la corrupción. La corrupción de las malas prácticas de elementos de las policías, de las corporaciones del orden, desde luego, la institución migratoria, que es la responsable. No todos los elementos son iguales, pero sí hay malas prácticas y esos hay que denunciarlos, hay que señalarlos y desde luego hay que pues destituirlos y es la medida que tomó el gobierno federal respecto a ello, de separarlos del cargo, como fueron los hechos de Tapachula también y como tantas otras sucesos que han sido similares a esto. Pero pues bueno, es un reto enorme que tenemos como institución, como gobiernos y como política pública, ahora servidores públicos, ¿no? Y la academia también, con todos estos estudios que están haciendo, las visitas que están haciendo a las instalaciones migratorias y el estudio, el diagnóstico que tienen real y que creo ahora va a acrecentar, así como este foro maravilloso que tenemos de participantes. El interés va a crecer en materia migratoria porque somos el estado más migrante de México. Pues no está de más decir lo que Chiapas migró con todo y territorio en 1824 y hacer crecer esta gran nación. Somos migrantes. Pero mi pregunta, yo tal vez fue muy, no formuló bien. Como si 60% es de asegurados, ellos como quedan en espera de regularización, ¿ya? Y entonces, ¿qué vías de regularización que tienen? ¿Cómo hay de aplicar para refugio? ¿Y qué otras opciones ahora tienen ellos? O tal vez el gobierno está pensando desarrollar algo, o no sé. Como es que me queda, ¿a dónde va este 60%? ¿Qué normas jurídicas existen? ¿Qué, cómo ellos, qué estatus ellos van a tener? ¿Visas Sí, doctora. comunitarias o algo así? No sé. Bueno, doctora, la mayoría optaron por las solicitudes de refugio. Okay. Y para muestra tenemos los datos de la Comar, que son alrededor de 130,000 solicitudes en 2021. Ahí están ese porcentaje que señalas. Es 60%. ¿A dónde se fue? Se fue a los 130,000 solicitudes en 2021, que supera el récord anterior que tenía la Comar en 2019, que eran de 70,000. Okay. La Entonces, cifra no es tan precisa matemáticamente, tan exacta en porcentajes, porque sabemos que muchos más siguen o continúan su viaje de manera irregular o sin identificación o sin
acceder a una tarjeta de visitante por razones humanitarias, que es lo que entiendo me mencionas. Y desde luego hay 84 millones de personas que estaban en desplazamiento, según el ACNUR, en todo el continente en 2020 y 2019. Entonces, ¿a dónde se fueron? Se fueron a solicitar refugio a la Comar, y ahí están los 130,000 solicitudes que tiene la Comar en este momento, que en algún instante también se vio rebasada como institución. Entonces, esto va a continuar. Vemos las imágenes de el estadio de fútbol de Tapachula desbordado también, más de 10,000 afrodescendientes solo ahí. Entonces, las instituciones tienen un enorme reto en este momento. Si mal no entendí, para concluir bien la pregunta de la doctora Larisa, el acceso a la justicia, bueno, deben de acceder a la regularización, es decir, a la autoridad migratoria. Tiene un catálogo bastante amplio de acceso como trabajadores temporales, como visitantes regionales en la frontera sur, razones humanitarias, unificación familiar, que el mismo instituto ha emprendido estudio de cada uno de las modalidades que existen para accesar a la regularidad en México. Y solicitar el refugio también, o el asilo, si aplica, en caso del asilo político que aplique, o la protección internacional. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Tenemos algunas preguntas pendientes y también comentarios en el chat. Voy a iniciar por un comentario de Agileo Cruz. Nos comenta Agileo que considera que el padrón del que comentabas que habría que hacer, el padrón se puede hacer para quienes deciden quedarse, en este caso en México. Sin embargo, hacerlo con todos es imposible, comenta Agileo, porque es una población de tránsito. Ese sería el primer comentario. Y teníamos también una pregunta pendiente, también de Astudillo, que él pregunta: ¿y existen datos de porcentajes de migrantes irregulares que tienen acceso a estos programas sociales en México? Bueno, no los tiene la Ciudad de México, sí los tiene, no los traigo ahorita a la mano. Ya dije en qué programas y en qué secretarías han sido integrados. Lo mismo que decía el otro colega, como están en constante movilidad, entran y salen, acceden, regresan, no se tiene un corte, por así decirlo, estable o consistente, sino que se mueve, hasta puedo decir que por días. La migración se mueve hasta por horas. Ellos están en constante búsqueda de su destino final. Y es más, el destino final no es los Estados Unidos. El destino final es regresar para muchos a sus países y llevarles el sustento a sus familias. O sea que la migración es movilidad de manera permanente. No podemos tener algo definitorio ni asegurar la cifra exacta. Hoy puede tenerse por horas una afluencia. Casi tenemos un conteo en Tapachula, en la frontera sur, que ingresan o llegaron a ingresar casi diario 2,000 personas, pero ahorita ha descendido muchísimo. Ahora ya nuevamente están buscando gestar otra caravana, los mismos traficantes que han buscado ya en las caravanas esa ruta para mantener o para evadir el control migratorio en México. Pero es difícil tener un conteo real y establecido para los beneficiarios de este padrón, que ese sería el principal fin, tener sí la información diaria en tiempo real, monitoreada, de cuántos están accediendo a este beneficio social, ¿no? Gracias, Manuel. Tenemos ya una última pregunta en el chat de Plácido Morales. Él pregunta lo siguiente: la obstrucción del tránsito de caravanas migrantes hacia el norte por parte de la Guardia Nacional es una simulación, porque de todos modos continúa, o una violación a los derechos fundamentales. Falta mayor claridad y contundencia sobre la política migratoria nacional. Y después tenemos una pregunta de Rocío que ya formulará en directo ella, después de tu respuesta, por favor. Bueno, en este momento, bueno, saludo a mi amigo Plácido también, por el gusto de tenerlo aquí,
otros más, a Gustavo Cruz Cuesta, al maestro, ahí están varios y varias amigas y colegas, excompañeras de la Facultad de Derecho. Aseguro nuevamente, mientras persista el flujo caravanizado, va a persistir las tareas de contención para establecer un control migratorio. Esto está fundado en nuestra Carta Magna, que sí da el libre tránsito, pero también con orden para tener una migración ordenada, segura, regular, en armonía con el Pacto Mundial de Migración, el Pacto de Marrakech, firmado también por México, signado por México, pero ahí va el ingrediente y es el reto más importante, el respeto irrestricto a los derechos humanos, al principio pro persona, al concepto de seguridad humana, que es una atención integral a la población migrante. Es un reto enorme que tiene México, ya lo decía en los números, en las cifras, es el país emisor de migrantes, el segundo país emisor de migrantes, sigue siendo el primer receptor de migrantes o de acogida, sigue siendo Estados Unidos. Veamos en medio de dónde estamos. Es por ello la construcción de un modelo migratorio mexicano que lo venimos trabajando desde la sociedad civil desde 2015. Venimos, pero no podemos en este momento porque ahorita estamos en una situación muy emergente de contención permanente a lo que va surgiendo, a cómo se están comportando los flujos. Y por ello el reto de la institución mexicana, del gobierno mexicano, del país, porque nos incluimos también los que vivimos aquí y estamos de manera regular o somos ciudadanos mexicanos, también tenemos derechos humanos. Y vemos esa línea muy delgada entre respeto a derechos humanos y control migratorio. Ese es el reto más importante que tiene el país para no violar derechos humanos, para evitar tragedias como la sucedida en Chiapa de Corzo y desde luego para accesar a la regularidad a todas estas personas que vienen en condición de movilidad humana. Entonces, es un reto muy enorme que tenemos y en el cual la academia, en este caso el instituto, la universidad, está tomando cartas en el asunto, sobre todo en estudiar, diagnosticar para poder desarrollar políticas públicas efectivas. Para eso se trata este conversatorio, que de manera transversal beneficien a todas y todos. No sé si respondí, Plácido. Sí. Bueno. Teníamos una pregunta. Sí, sí que respondiste, Manuel. Teníamos una pregunta de una persona que nos seguía, Rocío, pero ya bajó la mano. Entiendo que quizás ya quedó aclarada la cuestión. Y Manuel, pues nos has concedido un montón de tiempo, como siempre. Este es un tema amplísimo, siempre van a quedar dudas, inquietudes, pero creo que has dado un panorama súper claro de un tema bastante complejo. Sí, Rocío, sería ya nuestra última pregunta. Por favor, adelante, Rocío. Sí, también Lara también está hablando ahí, parece que quiere. Sí, un gusto, doctor, y a todo el público aquí presente. Tengo una pregunta, doctor. Yo entiendo perfectamente bien que la migración pues se viene dando a través de las necesidades que tienen ellos en sus países, pero pues igual al momento de cruzar la frontera, como mexicanos, ¿quién nos garantiza también nuestros derechos humanos? Ya que ellos han estado, cuando entran en caravanas, pues a veces han apedrado algunos automóviles, o sea, vienen a hacer, o sea, se ve como un acto de vandalismo, ¿no? Pero no también, o sea, ¿por qué? Porque también a veces, como aunado a la pregunta que decía el anterior participante, son obstruidos, les obstruyen el paso por parte de Guardia Nacional. Entonces, ¿quién garantiza también nuestros derechos humanos cuando empiezan a ver este tipo de actos, golpes, ya hacia algunas entidades de aquí de Chiapas? O sea, ¿quién puede, o sea, quién va a tomar cartas ahí en el asunto? Porque hasta también personal de migración ha salido lastimado, ¿no? O sea, incluso cuando quieren hacer un diálogo, o sea, se sale todo de cauce, ¿no? Ya no hay como
un respeto, precisamente lo que usted está diciendo, ¿no? Y bueno, sí, me parece muy bien este conversatorio porque pues aquí podemos desplayar algunas expectativas como ciudadanos, como docentes, como personal jurídico. Y qué bueno si este conversatorio pues nos va a permitir llevar nuevas ideas para poder consolidar una seguridad tanto para el migrante como para nosotros como mexicanos. Gracias, eso es todo. Sí, gracias por lo de doctor. Es un privilegio escucharlo, pero bueno. Rocío, ya lo decía el maestro Plácido Morales anteriormente, la labor de contención va a continuar mientras siga el crimen organizado caravanizando la migración. Han encontrado en las caravanas, o piensan que han encontrado en las caravanas, una manera de cómo traficar a las personas evadiendo el control migratorio en México. Hay que decirlo claro, las caravanas no son espontáneas. Han sido organizadas perfectamente y están las pruebas, están denunciados por los mismos migrantes, las personas migrantes han denunciado que han sido obligados a caminar kilómetros. Eso es también inhumano. Es una denigración de la persona. Yo no había visto, yo estuve participando en las labores humanitarias de la caravana en el 2018, cuando los recibimos aquí en el Palillo, en la Ciudad de México, en la Magdalena Mixhuca, recibimos alrededor de 14,000 personas migrantes en 3 noches. O sea, y estuvieron ellos transitando por 15 días. De ahí a la Casa del Peregrino, en la Basílica, después se fueron, ya otros menos, se fueron allá a Tláhuac, al Centro Cultural Tláhuac. Hay una línea muy delgada en la contención y el respeto a derechos humanos. Pero algo quiero decir muy claro. No todos los migrantes son delincuentes, ni todos los delincuentes son migrantes. También aquí hay delincuentes en nuestro país. Y esa tarea de la seguridad pública y de la seguridad interior o de la seguridad nacional, la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina. Pero en el caso de las caravanas, venían ya orquestadas por delincuentes. Venían un grupo de alrededor de 50 mareros. Son delincuentes, vienen huyendo de sus países porque tienen denuncias en sus países de diversos delitos. Esos ya no son migrantes, esos son delincuentes migratorios. Cuidado, hay que ponerles nombre a cada segmento. Ellos se van mimetizando. También tristemente venían niñas, venían niños en carriolas, que en las mismas carriolas venían cargadas de piedras para agredir a la población. Vimos al señor en Tapachula en el video, cómo le destrozaron su vehículo, cómo destrozaron comercios, cómo taparon carreteras. Esa ya es delincuencia, esa ya no es migración. Entonces, ahí debe de actuar la Corporación del Orden y de Seguridad, desde luego, del municipio, de la entidad, y en su caso, si es necesario, de nuestro país para salvaguardar la soberanía nacional. Manuel, muchísimas gracias. Ahora sí hemos llegado al final de este espacio de reflexión dentro del Seminario de Migración, Género y Derechos Humanos. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu claridad, tu generosidad y voy a ceder ahora mismo el uso de la palabra a nuestra secretaria académica, la maestra Lucía Elena Fernández, para que te haga entrega de la constancia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elisa. Gracias a todas las personas que se conectaron, los colegas, excompañeros, participantes del instituto y a todos los invitados de las redes sociales que atendieron a este llamado. Vamos a seguir conversando, va a ser un conversatorio ya permanente y necesario para mantener esta constante sensibilización, pero también como los grandes retos que se vienen para nuestra entidad federativa y para nuestro país. Muchas gracias por la invitación, Elisa, y a todo el claustro, al doctor Carlos Natarena Andayapa, el rector de la universidad, a nuestro director del Instituto de Investigaciones, Omar David Jiménez Ojeda. Les agradezco la invitación y la consideración
y a mis ex compañeras y compañeros igualmente. Un abrazo para todas y todos. Esta es tu casa, Manuel, muchas gracias. Y ahora sí, la maestra Lucy tiene el uso de la palabra. Ya, maestra. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, ya no, ahora sí que para no alargarnos un poco más, aunque el tema siempre ha sido muy interesante y agradecemos mucho a Manuel Arellano Morales que nos apoye en esto y nos comparta todos sus conocimientos y sus experiencias que tiene, ¿no? Entonces paso a leer textualmente la constancia. La Universidad Autónoma de Chiapas, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, otorga la presente constancia a Juan Manuel Arellano Morales por su destacada participación con la ponencia Transversalidad de las Políticas Públicas en Materia Migratoria en el Seminario Permanente Migración, Género y Derechos Humanos, Tendencias Globales, Impactos Locales, llevado a cabo en la modalidad virtual el 12 de enero del 2022, en el marco del proyecto Cátedras 232, denominado La protección jurídica de niñas y mujeres migrantes en Frontera Sur, por la conciencia de la necesidad de servir. Firma nuestro director, el doctor Omar David Jiménez Ojeda. Muchísimas gracias a Juan Manuel Arellano Morales. Muchas gracias y encantado. Estoy para servirles. Gracias, Manuel. Gracias a todos por su presencia, por su tiempo, por su atención. Y les recordamos que el próximo miércoles 10 de febrero a la misma hora, a las 10 de la mañana, tenemos nuestra siguiente sesión del seminario permanente, que en breve estará publicada en nuestras redes, a cargo de las doctoras Adriana González y doctora Olga Iquín. Así que les esperamos en breve, el día 2 de febrero a la misma hora. Gracias a todos. Y ahora sí, cerramos esta sesión. Mil gracias, Manuel, como siempre, por todo tanto conocimiento y tanta generosidad. Gracias. Gracias, doctora, y encantados. Y ahí estoy para servirles con el hashtag de aquí soy. Ahí pueden encontrar mis demás publicaciones y conferencias en las redes sociales también, en mi canal de YouTube. Muchas gracias y buenos días a todas y todos. Gracias. Cerramos ya. Muchísimas gracias. Hasta el miércoles 2 de febrero. Gracias, nos vemos. Gracias. Gracias. Hasta luego.